Muy buenos días a todos y todas. Gracias por estar esta semana con todas nosotras en confinadas, mas no silenciadas. Agradecemos profundamente a nuestro querido público y espectadores, estudiantes, mujeres desde la academia, desde sus casas, mujeres desde los movimientos sociales que han estado con nosotras para escucharnos. Ha sido una semana completamente interesante porque hemos podido pasar no solo por todas las realidades, sino por lo que estamos sintiendo, que es clave para escucharnos las unas a las otras. En el día de hoy, yo quisiera presentarles a nuestro panel, que realmente todos estos días yo les quiero decir que más que un ejercicio académico, también ha sido un gran ejercicio de arroparnos de cariño. Yo creo que en este momento cada una necesitamos sentir ese cariño que nos tenemos y esas redes que hemos tejido son claves para este momento. Por ello, yo quiero, cuando presento el panel, decirles a ellas que muchas gracias porque me han llenado de mucho cariño, me han hecho sentir muy acompañada y como dijimos cuando Patti dijo, hay muchas redes que están rotas, pero nosotros realmente nos estamos encargando, ¿verdad?, de que estas redes estén tejiéndose cada día. Les presento a nuestras compañeras de panel el día de hoy, la doctora Ana Claudia Delfini, que nos acompaña desde la Universidad Univali de Brasil. Les quiero presentar a Masaya. Masaya, muchas gracias, el cariño, porque desde Oslo, Noruega, estará participando con nosotros. Esther Amaral, una brasileña migrante en Colombia, que estará con nosotras en el día de hoy. Quisiera decirles que en el día de hoy nuestra preocupación va en torno a la economía y cuál es nuestra realidad, porque también tenemos miedo desde nuestras realidades, qué va a pasar cuando muchas mujeres hemos iniciado ese camino de la independencia económica y que siempre nos han dicho que las mujeres, ¿verdad?, para ser independientes necesitamos también tener independencia económica, lo decía la doctora Freisia, necesitamos libertad y necesitamos dinero. Uno de los ejercicios que vamos a tener hoy. Hoy es un día también muy especial porque en este panel no solo nos vamos a preocupar por ello, sino porque también es nuestro último día de una semana en el que hemos estado y les queremos decir, quédense con nosotras aquí arropaditas hasta el final, porque si bien nosotras desde la Red ILA, en la Universidad Simón Bolívar, hemos hecho un ejercicio de encontrarnos, pues también de aquel lado de la pantalla que están también muchas mujeres, muchos grupos, muchos hombres también que han estado participando con nosotras, y por ello es muy importante dar las gracias este último día, porque sin este gran abrazo que hemos hecho todos estos días no hubiese sido posible. Y gracias a la maestría en familias de la Universidad Simón Bolívar, porque es grande el reto que nos espera, ¿verdad? Una maestría que ha sido completamente un ejercicio profundo realizado por la profesora Yomaira, quien ha insistido en una voz de hace muchísimos años, porque es quien ha iniciado nuestro grupo de investigación y ha insistido en la importancia de pensar la familia. Yo creo que ella no se imaginaba el reto que tenía y que le iba a esperar cuando pensó en la construcción de una maestría que hoy es clave e importante, y sus estudiantes han estado presentes en nuestras jornadas. Yo también le quiero dar gracias a mi grupo de investigación, el grupo de investigación Estudios de Género, Familias y Sociedad, porque como cada año realmente se han lucido en que estas sean unas jornadas. Era un reto, más allá de y Ana Claudia, que ellas han asistido a jornadas presenciales. Este era un reto de llevar a cabo unas jornadas virtuales, que ha sido una gran experiencia.
Gracias a mi grupo de investigación por estar y por el acompañamiento profundo. A mis jóvenes investigadoras, mujeres, chicas, que hoy recogen nuestros elementos para seguir construyendo con ilusión, y entre los jóvenes investigadoras, 3 de ellas mujeres, y Elmer, que también es el chico que participa con nosotros en procesos de formación. Yo le quiero dar las gracias al programa de trabajo social y a la profesora Ligia Muñoz. Sí, porque hemos defendido, cuando se ha defendido trabajo social como una carrera, que si bien muchas veces hemos cuestionado por qué sigue tan feminizada, hemos plantado la necesidad del trabajo social para América Latina, para Colombia, para la región, y hoy toman gran significancia, sobre todo en los marcos que hemos visto de la realidad social de América Latina, ¿verdad? Y lo que está pasando en Brasil, la necesidad de más trabajadoras y trabajadores sociales. Quisiera felicitar y darle las gracias a nuestra sede en Cúcuta porque nos retransmite y nos ha permitido también esta retransmisión llegar hasta Venezuela, llegar también hasta Brasil, la Amazonía brasileña que hoy nos sigue desde clave, y Marcia ha sido clave para esta difusión en la Amazonía brasileña. Quiero saludar a las madres comunitarias, porque sabemos que hoy están acompañando profundamente a las otras madres. Y lo quiero hacer desde el corazón porque nos ha llegado desde el CESAR, el COPEI CESAR, desde muchos lugares de la región, ese acompañamiento y esas preguntas que tienen las madres comunitarias y que le hacen las otras madres que hoy están confinadas cuidando a sus niños. Un trabajo social excelente, no reconocido por parte ni siquiera del Estado, pero yo hoy sí quiero decirles a las madres comunitarias, gracias por existir. Gracias a la Secretaría Departamental de la Mujer, porque ha sido coequipera en este ejercicio para llegar a todas las mujeres del departamento. Y a los movimientos sociales que han estado presentes y nos están preguntando, nos han cuestionado desde la academia, y eso es completamente válido porque para ello estamos. Y yo quisiera decirles gracias profundamente a mis compañeras de la red ILA, a las que nos envalentonamos para decirnos si somos capaces, si lo vamos a hacer, si nos vamos a arropar, y que desde Cuba, Noruega, España, Chile, Ecuador, Venezuela, desde México, desde Brasil, desde Bolivia, desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Italia, nos han acompañado y han estado presentes, no solo siguiéndonos, sino alentándonos, dándonos ideas. Y de allí que quisiera decirles, para iniciar esto, que por ello y por esta ilusión nos espera una segunda temporada que se retransmitirá desde nuestra base, desde Cúcuta, y que está pensada en lo que están viviendo las mujeres migrantes y lo que se está viviendo en las zonas de frontera, clave y necesario. Es decirle a nuestras mujeres en los contextos migratorios, en las áreas migratorias, las mujeres que nos quedamos de este lado, las que hemos migrado sabemos qué es esto, ¿sí? Las que nos quedamos de este lado, las que nos pudimos trasladar, es decirle, queremos estar con ustedes y queremos reflexionar conjuntamente desde nuestras experiencias, porque también fui migrante. Quisiéramos decirle, tampoco están solas y sus problemas también queremos compartirlos. Entonces, para ello nos espera una segunda temporada el 26-27 de mayo. Queremos entonces, estaremos diciéndolo, promocionándolo y nos queremos acompañar. Así que bueno, bienvenidas a esta jornada de hoy. Empezó un tantico por problemas técnicos, ¿verdad? Así que yo espero que ustedes nos disculpen y nos puedan acompañar. Les decía, les presento hoy orgullosamente también este panel que estará en una conversación con nosotras, compañeras muy entrañables desde Oslo, Noruega. Les presento a Masaya.
Masaya es doctora en Gobernanza Global por la Universidad Wilfrid Laurier en Canadá. Es magistra en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela y se ha dedicado a la economía política feminista de hace 15 años. Masaya es investigadora asociada a la red DAM. Es feminista del Sur Global y además es investigadora. Y Masaya es venezolana, madre inmigrante. Con nosotras también estará Ana Claudia Delfini Capistrano Oliveira, doctora y magistra en Sociología de la Universidad Federal de Santa Catarina. Es graduada en Historia y tiene experiencia en infancia, en juventud y en políticas públicas. Es nuestra coequipera desde la Red Kila para toda la línea de políticas públicas, y quiero decirles que llevamos conjuntamente desde la Universidad Simón Bolívar y la Red un ejercicio desde 2014 donde estamos colaborando conjuntamente en políticas públicas de género desde Brasil y así hacia varias de nuestros estudios de maestría en América. La doctora Fernanda Pataro está actualmente cursando su doctorado en artes, pero su área es género y política. Es magistra en estudios de género de la Universidad de Cádiz y es graduada en ciencias sociales de la UNESCO. Este es el conjunto de mujeres que hoy me acompañan y que yo les quiero dar a ellas la palabra, no antes, y por decirlo también, Fernanda también es migrante, Mariano Mí es migrante, ha sido migrante, y por ahí yo quisiera también como que reflexionemos, y yo en esta charla voy a hablar 5 minutos como para decirles a ustedes algunas de mis inquietudes. Porque Fernanda va a hablar de esa palabra extraña que se llama necropolítica, ¿verdad? Que yo, para explicármelo, voy a decir que es esa relación oscura entre esas decisiones del Estado y mis derechos como ciudadana, ¿verdad? Como esa carta ahí escondida. Yo quiero decirles a quienes nos escuchan desde Colombia que esa carta escondida es más o menos lo que pasó esta semana cuando nos dijeron para la solución económica en Colombia, lo que vamos a hacer es un poco, podemos bajar los salarios y dejar de pagar las primas. Esa carta política así oscura que a todas nos asustó y digo, yo con las primas necesito pagar cuentas, ¿no? Entonces esa carta, desde esa carta ahí oscura, yo quiero preguntarme, me ha generado como unos miedos y yo quiero compartirles con ustedes. Este ha sido un ejercicio como para mirar también nuestros miedos y nuestras preocupaciones. Y yo les decía que, a ver si ustedes me lo ayudan a responder. Porque así como el meme, ¿no? Yo les decía a mí misma, yo me pregunto así, a mí misma, a ver, yo soy una mujer casi cincuentona, sí señor, yo soy madre, yo soy abuela, yo realmente soy una profesional, sí, pero yo soy una profesional sobreendeudada. Yo le debo a los bancos, y los bancos en esta pandemia me mintieron. No son los únicos que me han hecho una mentira, pero me han mentido. Y de verdad, yo estoy teletrabajando hasta aquí muchísimo, ¿verdad? Y yo tengo que decir que por fortuna para mí no tengo marido, eso me permitió ahorrarme 7 horas de trabajo extra que dice la Universidad de Michigan que tienen las mujeres con parejas, y ya ni siquiera quiero contar las que tienen niños pequeños. Entonces yo le pregunto a esa carta necropolítica aquí debajo, quisiera preguntarle, oiga, yo de este encierro saldré desconfinada, pero descualificada laboralmente también. Ese es uno de mis miedos. ¿Por qué? Porque en esta nueva realidad mis energías vitales, yo les digo, están totalmente desgastadas, ¿verdad? Yo no sufro de culpa, no, yo no sufro de culpa, pero también parece así como lo que va a decir Fer, esa goce sádico, como que aparece la culpa ahí, ¿verdad? Que me hace demostrarles que estoy haciendo todo bien, ¿sabes?
como yo necesito estar aquí ahora como teletrabajando, 20 reuniones, venga y produzca, tengo que estar como convalidándome un problema que tenemos las mujeres, esa convalidación laboral todo el tiempo. Y sí, es decirles, chicas, que sí, que dentro de mí está ese miedo a lo que se llama muerte laboral. En Colombia, en el mes pasado se perdió 1.6 millones de empleos. Claro que tengo un miedo, y mucho miedo, que es ese producto de esa cosificación del ser humano que hizo ese sistema capitalista. En esto no me voy a meter yo, pero lo dirá. Pero me da miedo ser considerada desechable cuando realmente yo no pueda estar online las 24 horas, los 7 días a la semana. Y sí me da miedo ser fácilmente sustituible, ¿verdad? Y ahí yo tengo otro miedo y el segundo miedo es que yo tengo miedo de mis miedos. O sea, es mucho más complicado, ¿verdad? Porque el miedo a perder mi trabajo, yo sí que me pregunto, oiga, ¿este es un problema de política de Estado y social o es un problema psicológico que debo resolver yo? Esto sí que me genera profundo miedo, porque todas sabemos que enfrentarnos a un desempleo, lo que esto conlleva para el bienestar de las familias. Ya también las mujeres nos dimos cuenta que nuestro salario no era ese pequeño aporte que yo hago, sino que el salario de nosotras las mujeres es fundamental y para muchas mujeres es la médula central del bienestar de su familia, mucho más en Colombia, Masaya y Ana y Fer, que nos escuchan desde otros países, cuando en el último censo la jefatura de hogares femeninas es mayor en Colombia. Es decir, el salario de nosotras las mujeres no es ese apoyo que se creía, ¿verdad? Y que se tenía. Y luego yo sí, por eso le tengo miedo a mi miedo, porque yo también, bueno, y este problema lo tengo que cargar yo sola. O sea, yo me tengo que seguir cuestionando por qué no guardé, por qué no ahorré, por qué me compré este labial antes de la cuarentena. Pero si es que la respuesta está clara, este salario ya no alcanzaba antes de este proceso de confinamiento, ¿verdad? Y luego ya, para darle la pregunta, yo me también, el otro miedo, yo, ¿cómo salgo de este miedo si yo no tengo idea de cómo salir de este miedo? ¿Por qué? Yo les digo que soy socióloga, filósofa, y una de las clases que más he repetido era de cómo vivir en la incertidumbre y cómo enfrentarnos a la sociedad del riesgo. Yo les quiero contar como anécdota que cuando me enfrenté a la sociedad del riesgo, me enfrenté en esta plataforma Zoom y este Facebook Live, ¿ya? Y eso me hizo decir que Edgar Morin, por allí un teórico de la complejidad y de la incertidumbre, seguramente no validó su teoría en medio de esta plataforma. Quiero decirles algo también diciendo que estas plataformas hoy me generan mucho miedo porque están borrando esa línea entre la vida privada y mi vida pública, ¿verdad? Que yo hoy si me siento sobreexplotada en mi capacidad física y mental, y al final del día yo me siento como esa papilla neoliberal, ¿verdad? Es decir, ¿para dónde vamos? Yo realmente les cuento que yo antes pensaba que esta sociedad del riesgo era como la peli de Avatar, ¿verdad? Y que yo no me enfrentaría a una recesión económica. Y por ello, yo les dejo aquí mi cuarto miedo, a ver ustedes cómo me ayudan en ello, porque ahora yo les quiero preguntar, mi último miedo es cómo va a estar el Estado en este panorama económico y qué se está pensando para nosotras las mujeres y para qué nos estará pensando, pero aún más tengo miedo profundamente que el Estado empiece a pensar sin nosotras estas reformas que se requieren. Entonces, así que yo quisiera decirles, oiga, qué pena, pero hoy la profe María Noemí tiene muchos miedos y yo quisiera que expertas en economía, en política y en esta sociedad y en estos marcos que se llaman necropolítica me ayuden pues a despejarlo. Bienvenidas todas, le doy la palabra a Masaya. Masaya, buenos días y desde Noruega, muchas gracias por tanto cariño para nosotras.
bienvenidas. Y tú que eres economista, ilumínanos. Bueno, buenas tardes desde Noruega, buenos días en América. Muchísimas gracias por invitarme y por tener esta oportunidad de conversar colectivamente entre nosotras y también entre toda la gente que nos está acompañando, aunque no los podamos ver, hablando de esto de los riesgos, de la sociedad de los riesgos y lo virtual, que sé que están allí. Pues sintámonos bienvenidas y bienvenidos. Yo pues lo que traigo como para conversar con ustedes y compartir es algunos puntos que yo pienso que la pandemia han puesto sobre el tapete, que venimos pensando y de los que venimos discutiendo las feministas y las economistas feministas por muchísimo tiempo, ¿no? Por décadas. Un punto central para mí es que la pandemia nos ha confirmado lo esencial que es lo que llamamos la economía del cuidado, ¿no? Y cuando hablo de la economía del cuidado, hablo de una forma de referirnos a todas las actividades económicas pagadas y no pagadas que sostienen nuestras condiciones de vida. Van desde, como sabemos, la limpieza, el cuidado, la atención a otros seres humanos, pero también tiene implicaciones, digamos, sistémicas a nivel institucional, a nivel de servicios públicos, a nivel de servicios de salud, a nivel de infraestructura, etcétera. Entonces, lo primero que, digamos, parece obvio es que la crisis nos puso sobre el tapete la centralidad del sistema de salud, ¿no? Y la centralidad de un sistema de salud público, porque estamos entrando, y de eso es algo de lo que ya nos introdujo un poco María Noemí con estos miedos, ¿no? Está en una etapa de incertidumbre y riesgo económico muy elevado, donde los servicios privados van a ser cada vez más prohibitivos de lo que ya son, ¿no? Para las grandes mayorías. Entonces, ante una crisis de salud como la que tenemos, se ha hecho evidente la centralidad de un sistema de salud público. Un sistema de salud público que depende en mano de obra, de una mano de obra que en gran medida es feminizada, sobre todo a nivel del sector de enfermeras, que de por sí tiene una serie ya de desigualdades estructurales en la forma en que accedemos al trabajo en el sector salud. Pero también un tema de infraestructura, que es algo de lo que no hablamos suficiente las feministas, aunque hemos hablado, digamos, sí, desde los años 70 sobre la necesidad, ¿sabes?, de la inversión en sistemas de infraestructura a nivel comunitaria, por ejemplo, que se van haciendo cada vez más evidentes en su vitalidad. Porque bueno, ahora nos hemos encontrado, no sé si les pasa a ustedes, pero en las noticias contando cuántos respiradores hay en cada localidad, si aguantan o no aguantan, ¿no? Hemos empezado a contar cosas y eso como economista me parece interesante, aunque bueno, le da un giro necropolítico, yo creo. Estamos contando cosas que no sabíamos preguntar, porque nunca habíamos tenido que contarlas, ¿no? Yo nunca en mi vida había discutido la disponibilidad de respiradores, por ejemplo. Entonces, la crisis nos hace pensar en la vitalidad, la centralidad de la salud pública, tanto a nivel de mano de obra, por la mano de obra que está siendo expuesta también al riesgo, pero de la que dependemos como sociedad, pero de infraestructura también, que es un área que ha estado cada vez más desprovista por las décadas de neoliberalismo y falta de inversión pública en la mayoría de los estados del sur global. Claro que podríamos hablar de muchos matices, pero eso lo dejamos para otro día. Otro tema que yo veo que es importante a nivel de infraestructura es menos obvio, ¿no? No solamente es el tema de los hospitales, es el tema del agua, que para nosotros es clave. ¿Cómo enfrentamos una pandemia como la del COVID-19 si no tenemos acceso al agua potable en grandes partes de los países, ¿no? Ya no se trata ni siquiera de la tecnología de los respiradores, de los hospitales, etcétera, sino de que podamos mantener normas de higiene que nos permitan contener esta crisis. Entonces, lo que venimos hablando las feministas de los servicios básicos, sobre todo las feministas del sur global,
se ha vuelto cada vez más evidente. Entonces es un poco cruel como convalidación de lo que venimos diciendo por décadas, incluso previas a las nuestras, ¿no? Entonces nos habla esta crisis de la vitalidad de la infraestructura pública también en sectores que no son solamente la salud, sino también el transporte y el agua. La educación pública, además, se ha hecho evidentemente un tema central, en tanto el confinamiento nos ha hecho incorporar partes de los cuidados y la educación que habíamos logrado como sociedad distribuir de vuelta al Estado y al mercado en los casos en que se usaba servicio privado. Entonces, y allí está uno de mis miedos, si lo comparto también desde ahí, es que los avances que ya habíamos logrado con la redistribución de los cuidados, ¡pluf!, han caído de vuelta otra vez al sector hogares, cosa que eran derechos adquiridos, y bueno, las feministas creo que ya tenemos muy claro que los derechos nunca se deben tomar por sentados, ¿no? Y en este caso creo que es un momento en que tenemos que estar muy despiertas. En este contexto, el tema de la educación pública se ha hecho para mí un tema clave, ¿no? Lo que era evidente que el sistema del sector público y la educación privada también, el mercado, había absorbido en tanto responsabilidad en las crianzas y en la formación, de nuevo ha recaído en los hogares y podemos asumir que en la mayor parte ha recaído sobre los hombros de las mujeres. Esto también nos hace pensar, y me ha hecho pensar mucho, en lo que significa un trabajador y un trabajo esencial, o una trabajadora esencial, ¿no? El tema de la limpieza, el tema de la recolección de basura, el tema de los servicios vitales, de la provisión de alimentos, se hace cada vez más patente, y son, de nuevo, de los trabajos más invisibilizados y menos reconocidos y menos pagados. Todo esto para mí es una metáfora de los hogares, que al final es el último y principal sector desde el que yo pienso esta crisis, y es como los hogares hemos ido absorbiendo el shock, y de esto sabemos en América Latina, lo subimos en los 80 y en los 90 con las reformas neoliberales, por ejemplo, y cómo las familias y los hogares tuvimos que, digamos, recibir los shocks externos. Y de nuevo, son los hogares los que los están recibiendo en la actualidad. Entonces, para mí, estos sectores que han salido a la palestra durante la crisis son, digamos, pistas del sistema económico o de las características de un sistema económico al que debemos empezar, o ya hemos empezado, en el que debemos trabajar para desarrollar, ¿no? Entonces ya esta realidad, y que es una realidad conocida mucho desde la cotidianidad, desde el trabajo en los hogares, desde el trabajo comunitario, de la realidad cotidiana, que tienen que ser los pilares de un sistema económico que nos permitan, digamos, sobrevivir este periodo tan duro. Y en eso, pues, tengo como una serie de reflexiones sobre qué pensar como política económica. Primero que nada, pensar en que es el momento de las políticas contracíclicas. Estamos encontrándonos con mercados que están muy, muy, muy afectados, momentos en que los niveles de productividad han estado detenidos porque muchas industrias han dejado de funcionar, unos niveles de desempleo muy, muy elevados. Entonces, en este momento, producir se me fue la palabra, para generar ganancias, no va a ser negocio. En este momento la inversión no va a ser negocio y por tanto no podemos depender del sector privado, porque salvo ciertos espacios como Zoom, por ejemplo, Netflix y no sé qué otras plataformas tecnológicas, no muchos espacios o sectores van a hacer ganancias. Estamos todos un poco en un sálvese quien pueda. Y es el momento del Estado, del sector público, de intervenir, porque la inversión no va a ser una inversión para ganancia inmediata, y por tanto no es, digamos, sexy en los términos del mercado. Y cosa que venimos haciendo las feministas desde hace muchísimo tiempo, es hablar de la necesidad de la inversión pública y la centralidad de los cuidados. La inversión en la infraestructura, en salud, en educación,
y en sistemas de protección social que nos permitan pensar, por ejemplo, en todos los servicios que estamos proveyendo desde la privacidad de nuestros hogares, que están no reconocidos, no visibilizados y no remunerados, ¿no? Que además desencadenan en un gran cansancio. Un tema que a mí me parece que es evidente en esta coyuntura y es interesante porque incluso la directora del Fondo Monetario Internacional y las autoridades del Banco Mundial lo han señalado hace poco en el contexto de la crisis, es que se hicieron evidentes los límites de la privatización. En un momento en que no hay ganancias que hacer en términos económicos, monetarios, digamos, se ven muy claramente los límites de los servicios privados y su incapacidad de permitirnos, de sostenernos como sociedad. Y allí hay una cosa que también por formación profesional me ocupa, es el rol de los sistemas multilaterales y la cooperación internacional. Sobre todo pensando que esta crisis la estamos viviendo de formas diferentes, no solamente por nuestras, digamos, diferencias de género, de raza, de clase, pero también por los lugares donde estamos en este momento en el planeta, ¿no? Es muy distinto vivir confinamiento social en una zona rural venezolana, que vivirlo en Caracas, que vivirlo en Oslo, donde lo estoy viviendo yo, ¿no? Y esas desigualdades son muy reales y nuestro acceso a derechos está marcado por esas desigualdades. Entonces, en un contexto global tan desigual y tan fragmentado, es importante insistir en respuestas globales de financiamiento ante la crisis económica. Los países de la OECD tienen el compromiso de adjudicar el 0.7% de su Producto Interno Bruto a la cooperación para el desarrollo, y es un compromiso que escasamente cumplen. Este es el momento para que lo cumplan, es un momento para una intervención internacional, más que una intervención, Dios me ampare, no quise decir eso, pero una iniciativa internacional donde haya financiamiento para sistemas de salud pública universales, que nos permitan sopesar esas desigualdades entre regiones y entre países. Y también pensar en sistemas de financiamiento que no generen endeudamiento. En este momento, en esta coyuntura, los países más pobres del mundo tienen que decidir entre pagar la deuda o sostener un mínimo de salud pública en poblaciones en profunda situación de riesgo, ¿no? Y muchos de ellos están en América Latina y en África. Entonces, ¿cómo permitir que la decisión no sea entre la sobrevivencia o la muerte económica o la muerte biológica, digamos, ¿no? Y para eso el tema del sistema multilateral a mí me parece clave. Primero, perdonar la deuda de muchos de estos países, no suspender los pagos, porque es muy distinto. Me puedes decir que no pague de aquí a diciembre, pero en enero es lo mismo, es la misma cantidad. Y además después de un año de crisis. Entonces, cancelar la deuda de muchos de estos países y generar formas de financiamiento no generadoras de deuda, ¿no? A través de sistemas de financiamiento que existen en el Fondo Monetario Internacional, permita acceder a liquidez para responder ante la crisis. Bueno, esas son como algunas de las ideas que traigo, no quiero tomarles más espacio, espero que sean de utilidad. Muchas gracias, Masaya, te agradecemos profundamente tus reflexiones, que creo que son muy claves para tomar 3 elementos, y los voy a tomar desde lo que Masaya nos ha dicho, Ana, y es decir, hay que revisar profundamente estas políticas. Y entonces a mí se me empieza como a ir quitando el miedo, sí, se me va a quitar el miedo, y también me voy a quitar este tapaboca, pues para decir, ¿sabe qué? Hay que revisar las políticas públicas, ¿verdad? Y hay que revisarlas, ¿por qué? Porque realmente estas políticas públicas están comprometiendo nuestras vidas, ¿verdad? Porque realmente ya sí necesitamos saber, independientes de donde estemos más allá, ya sea en un espacio rural o en un espacio urbano, confinadas en distintos espacios, las mujeres necesitamos tener claro qué es trabajo remunerado, qué no es trabajo remunerado, quién nos va a recambiar
en este sistema de cuidado, cuando ya los cuerpos empiezan profundamente a cansarse, ¿verdad? Y también porque después de la pandemia, lo voy a decir desde lo que tú has reflexionado, las mujeres no somos bienes desechables, ¿verdad? Estamos estamos en la centralidad de la vida en esta pandemia, ¿verdad? Y que en este momento nuestros derechos de ciudadanía no están sumisos. No, señor, nuestros derechos de ciudadanía están más insumisos que nunca, y un ejercicio de esto es que estamos confinadas, pero no estamos silenciadas. Entonces, por eso me gustaría plantearme desde Brasil, desde las reflexiones que hemos llevado, qué vamos a hacer con, cómo vamos a pensar y cómo se pueden también replantear esas políticas públicas. Ana, bienvenida. Buenos días, colegas de la red ILA. Me encantó esta iniciativa y, como siempre, Noemí está atenta y muy asertiva para proponer retos y diálogos que son tan necesarios en estos tiempos difíciles. Saludo a todos y a todas que están presentes en este momento. Saludo también en nombre de la Universidad del Valle de Itajaí, Santa Catarina, desde el sur de Brasil. Y en nombre también de los programas de maestría en políticas públicas y los programas de maestría en educación, que yo hago parte. Entonces, creo que es una mañana de muchas resignificaciones y de muchas reflexiones que estamos como mujeres sensibles y como mujeres tan especiales que para mí me encanta oír Masaya, me encanta oír Fernanda y me encanta Noemí como siempre. Entonces, yo pido disculpas anticipadas por mis equívocos gramaticales, pero no podría dejar que las dificultades gramaticales fueran un obstáculo para participar con ustedes esta mañana. Entonces, quiero agradecer la invitación y decir que estoy compartiendo todos los miedos y todas las expectativas de hacernos frente a esta situación de pandemia. Si en tiempos normales era difícil ser mujer en nuestros países, ahora es una cuestión que a veces beira lo imposible. También tengo miedos de mis miedos, como dijo Noemi, porque acá en Brasil nuestros miedos son triplicados y estamos en una situación muy dramática en Brasil. Pero quiero acá repetir una frase que dijo el expresidente Lula cuando fue electo en 2002. Lula dijo que la esperanza venció el miedo. Entonces, me agarro en esto porque la esperanza es una esperanza feminista, es una esperanza de las mujeres y sus colectivos a hacer cambios urgentes y emergenciales. Bueno, aunque estamos descubriendo todas las posibilidades de contagio de coronavirus, pero ya sabemos cómo se propaga un otro virus y quiero hacer una comparación ahora con el patriarcavirus. Estoy haciendo referencia a las manifestaciones globales de lo último 8 de marzo en todo el mundo y sobre todo en la España, con las mujeres marchando con carteles escritos, ¿no? Patriarcavirus, no, denunciando y poniendo todos los peligros de contagio del patriarcavirus. Entonces, patriarcavirus se disemina, se propaga por el miedo y por la intimidación, por las discriminaciones, deja un lastre de violencias patriarcales. Entonces, la pandemia de COVID, la pandemia de coronavirus puso en el aire la cara perversa del patriarcado, de los sexismos, de todo eso está cada vez más evidente. Entonces, la cultura de la violencia patriarcal, do racismo, da homofobia e la transfobia, conjugadas com o panorama neoliberal,
privan las personas del cuidado necesario para superar la pandemia. Entonces, sí, en estos días Noemí ha recordado nuestra última conferencia de las redes sobre cuidado y discutimos largamente el tema del uso del tiempo, ¿no? Entonces, en Brasil nosotras tenemos que las mujeres empleadas económicamente activas gastan 20 horas semanales. En algunas regiones, el absurdo de 80% a más que los hombres, que no pasa de 10 horas semanales. Entonces, Brasil, Fernanda va a hablar de Brasil, pero quiero compartir con ustedes que mi país vive muchísimas tragedias, pero dos tragedias pueden nos llevar a un colapso civilizatorio. La pandemia, es evidente que es la primera tragedia, que hemos superado ahora el número de muertes en China, por ejemplo. Hoy tenemos más de 8.000 muertos en Brasil. En el departamento donde vivo, en Santa Catarina, el sur de Brasil, tenemos 2.800 personas contaminadas y alrededor del 50% son mujeres. Entonces, Brasil es un país femenino. Somos más de 50% de mujeres. Y mira que no tenemos respuestas políticas y no tenemos datos estadísticos con marcadores de género en las políticas públicas. Entonces, ahora Brasil tiene alrededor de 42% de mujeres que ya fueron muertas. Entonces, las respuestas que necesitamos para la pandemia son respuestas feministas. La ciudadanía feminista ela só é possível com políticas públicas para las mujeres en el marco de las discusiones de género. Entonces, las palabras política pública, género y feminismo ni siempre están relacionadas entre sí. Entonces, esta separación abisal es urgente que nosotros encurtamos las distancias y superemos esto. Entonces, hablar sobre políticas públicas de género significa afirmar una agenda que supere las desigualdades de género, con una agenda inclusiva, con democracia. Todo eso no requiere salidas fáciles, no requiere salidas que sean sensibles, pero son salidas que son muy urgentes. Entonces, yo quiero creer, né, que estamos a construir un mundo pós-pandémico que sea más alineado con el feminismo, porque tenemos que creer que este mundo será un mundo pós-patriarcado. Y es claro que no podemos imaginar y de ninguna manera propagar el contagio del patriarcavirus, y no podemos bajo ninguna circunstancia permitir que nosotros nos quedemos confinadas y silenciadas. Entonces, sí, nuestra lucha es una lucha por un activismo político de las mujeres en colectivos, para ver lo que Fernanda va a nos decir, a nos brindar en esta mañana con una necesaria discusión sobre cómo superar la necrobiopolítica, ainda más cuando tenemos la tragedia del fascismo, ¿eh? Entonces, son tragedias que Brasil está evidentemente enfrentando desde la elección de Jair Bolsonaro. Estamos, sí, con dos grandes tragedias, la pandemia y el fascismo expuesto claramente en las prácticas, en los discursos de nuestro despresidente. Entonces, nuestra lucha es una lucha que va a superar toda forma de racismo y de antifeminismo institucional. Entonces, creo que ahora vamos a oír Fernanda, que no quiero también alongarme, pero quiero oír y aprender con ella en esta mañana. Muchas gracias. Fer, bienvenida. Sabemos que nos vas a hablar de algo que realmente nos impacta, y es decir, cómo desde Brasil hay un ejercicio, ¿verdad?, necropolítico claro, ¿ah? Y simplemente bienvenida un año más a nuestros ejercicios. La palabra es... Hola, buenos días a todos, a todas que nos acompañan. Bueno, primero, muchísimas gracias a la Universidad Simón Bolívar, que siempre abre las puertas para que nosotros podamos dialogar y hacer los diálogos necesarios para el desarrollo de la propia sociedad. Entonces,
Yo soy muy agradecida a la Simón Bolívar, ya desde cuándo, desde 2016, ¿no? Y claro, también agradecer muchísimo a María Noemí González, que es una persona, una profesional maravillosa, claro, pero una persona fuerte que nos enseñó también a lo largo de nuestras vidas, que ya van unos años, a tomar un poco las reglas, vamos a decir así, de nuestra vida, de nosotros como sujeto en esta sociedad y a manifestarnos como sujetos que somos en en esta sociedad. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a la Red Pila que nos posibilita realizar esos ejercicios constantes de reflexiones y compartir con ustedes. Agradecer a las doctoras Maisa, me encantó lo que hablaste al inicio, porque me dio insumos, me dio instrumentos y elementos para seguir con mis reflexiones. Y vamos a ver cómo hacemos este juego. Me encantó, me encantó. Doctora Ana Claudia, también gracias por su participación. Yo conozco a Ana Claudia, trabajo con Ana Claudia también en grupos de investigación, tenemos trabajos académicos, trabajamos sobre necrobiopolítica juntas en algunos textos que ya fueron publicados. Y bueno, yo voy siguiendo con mi conferencia y me avisen por favor del tiempo porque ustedes saben que yo voy y no paro. ¿Okay? Y gracias a mis estudiantes de la Americana que están conectados, de quienes están asistiendo en este momento. Bueno, yo intitulé El gozo sádico de las necrobiopolíticas por dos motivos. Uno era exactamente para esta curiosidad, ¿no? Curiosidad con estos dos conceptos, este gozo sádico por un lado y las necrobiopolíticas. ¿Qué es esto, no? Y entonces yo quería que pudiéramos reflexionar exactamente sobre eso. La cuestión del gozo sádico, que es por un lado tomado el prestado de Freud, ¿sí? Yo quiero hacer esta relación con otra idea sobre la banalidad del mal de Hannah Arendt, que yo creo que es particularmente importante en este momento que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Entonces, esta banalidad del mal que nos habla Hannah Arendt, ella empieza a trabajar pensando en los gobiernos totalitarios, ¿ok? Y ella asume mejor el término cuando ella está estudiando el caso de Eichmann, que fue un hombre juzgado por provocar la muerte de millones de judíos en campos de Auschwitz. Y ella, analizando este caso, constata que este hombre es un hombre tradicional, vamos a decir así. Es un hombre que tiene una familia, que cuida de la familia. Es un hombre que no presenta un odio hacia los judíos, hacia el otro, pero que tiene un discurso muy, muy peligroso. O sea, es la típica persona que encontramos caminando y, ok, no nos parece que pueda ser como monstruo. Pero ella va a decir que los detalles están en las ejecuciones y el discurso de ese Eichmann. Él va a decir que estaba solamente cumpliendo órdenes, ¿no? O sea, él se quita de esta capa de humanidad y dice, yo maté millones porque estaba cumpliendo órdenes, ¿no? Entonces, en este momento, por eso la banalidad del mal, porque no es tanto este mal moral, religioso, no, es realmente un mal de hacer algo para este otro y sin pensar, ¿no? Sin tener esta conciencia del otro viviendo en la misma sociedad que yo, como humanidad. Simplemente yo tengo órdenes superiores de un gobierno totalitario que me pide para cometer actos de violencia, yo voy a cometer, ¿no? Entonces, esta es la cuestión de la banalidad del mal. Es como este mal, esta ejecución violenta, esos actos contra humanos, vamos a decir así, antihumanos, se tornan cotidianos, ¿no?
y se tornan a veces invisibles o invisibilizadas. Entonces, a partir de este pensamiento de la banalidad del mal, viene una reflexión sobre este gozo sádico. En las sociedades, en los gobiernos totalitarios, generalmente tenemos prácticas de tortura, ¿verdad? Y esta persona, el ejecutor de la tortura, él siente un cierto placer en actuar contra una otra persona que él no ve como otra persona, ¿no? Él va a ver a esta otra persona como inferior a él. Entonces, por el gobierno, él va a estar revestido de un poder sobre la vida de la otra persona. Y esto para él va a generar un gozo, una satisfacción, como Freud, una satisfacción. Y esta satisfacción, aparte de todo eso, sádica, porque me gusta ver al otro sufrir. Esto todo para ir amarrando y llegar en la cuestión de las necrobiopolíticas. Entonces, vamos teniendo por un lado este gozo sádico aquí paradito y vamos entrando a entender las necropolíticas y después yo voy a juntar todo y ustedes van a ver cómo no es complicado pensar en esta línea. Las necrobiopolíticas. Bueno, necrobiopolítica es un concepto reciente de Berenice Bento, una autora, que lleva dos conceptos unidos. Vamos. Entonces, primeramente trata el concepto de la biopolítica, la biopolítica de Foucault, de Michel Foucault, donde Foucault explica sobre los cuerpos dóciles. Entonces, Foucault explica que hay mecanismos dentro del Estado, de la sociedad, las instituciones, ¿verdad? Entonces, hay mecanismos de control de los cuerpos. Ejemplo, las prisiones, las escuelas, ¿no? Los colegios, nos educan cómo portarnos, ¿no? Y más que esto, esas biopolíticas tienen un reflejo en que podemos nosotros, humanos, sernos útiles al Estado, ¿no? Entonces, es una línea que nos va a construir como seres humanos sociales para un determinado objetivo, para un determinado fin, ¿no? Yo siempre digo a mis estudiantes que hagan una pequeña reflexión, intenten pensar qué serían ellos si no tuviéramos toda esa construcción social que nosotros seres humanos tenemos. ¿Quién sería yo? ¿Quién serían ustedes sin esta construcción? ¿No? ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo seríamos hoy? ¿No? Pero bueno, vamos siguiendo con la idea. Entonces, un poco en pasando, la biopolítica de Foucault sería esta, ¿no? Esta construcción de la vida útil de nosotros para el Estado. ¿Okay? Entonces, el Estado regulando cómo nosotros debemos portarnos a través de esas instituciones, escuelas, prisiones, las religiones, el miedo, este miedo que nos hablaba Noemí, que nos habló Noemí, que también nos habló Ana Claudia, que trabajó un poco la doctora Masaya. O sea, este miedo también es un mecanismo que nos utiliza o torna los cuerpos dóciles, ¿no? Sumisos. Bien. Y ahora vamos a ver lo que sería la antítesis, más o menos, porque tenemos esas biopolíticas que van a reforzar el sentido de nuestra, entre comillas, vida para el Estado. Las necropolíticas es un concepto de Achille Mbembe, un camaronés. Y Mbembe va a decir el siguiente. Las necropolíticas son las políticas que regulan la muerte. El Estado tiene el poder de decidir quién de su población puede morir y quién no debería morir. Vamos a decir así. ¿Y de qué forma esto está diseñado por estas necropolíticas? Bueno, a través de otras estrategias que pueden ser los conflictos, ya sean conflictos internos, conflictos externos, las propias, bueno, la guerra como todo, aunque puede no ser una guerra necesariamente como un conflicto armado o cosas así. Entonces, estas prácticas un poco más bélicas van construyendo las políticas de la muerte del Estado. Un poco como esta antítesis de Foucault. Muy bien. Berenice Bento llega en este momento reflexionando
y afirma, va más allá. Ella dice, tenemos los gobiernos las necrobiopolíticas, juntando. ¿Y qué significarían, por lo tanto, esas necrobiopolíticas? Ella va a explicar que esas necrobiopolíticas son el Estado normatizando y regulando qué poblaciones pueden vivir y cómo, y qué poblaciones pueden ser dejadas a margen para morir. Lo que Noemí comentó sobre los cuerpos descartables. Entonces, el Estado va a regular los cuerpos que son descartables. ¿Y a partir de qué políticas? Bueno, a partir de la falta de saneamiento básico, a partir del momento en que los hospitales tienen este caos en los hospitales. Por ejemplo, Brasil nosotros tenemos salud pública, pero tenemos un problema grande que el Estado ¿cómo se dice? Ay, me olvidé la palabra, pero no imparte el dinero necesario, el recurso necesario para esos hospitales. Eso es necrobiopolítica. Porque ¿quién recurre a los hospitales públicos? Los pobres. Porque los ricos de la sociedad van a los hospitales particulares. ¿Ok? Entonces, esto puede ser encuadrado en una necrobiopolítica del Estado. Las otras necrobiopolíticas, por ejemplo, la favela o comunidades marginadas. La favela en Brasil funciona como un Estado paralelo, ¿no? Y esto es muy interesante, porque el Estado, como todo, no llega a la favela. Y no es que no llegue porque es difícil, no, es porque no quiere, no interesa. No interesa. La favela es interesante en el momento de dar votos, ¿no? De elegir personas como el que está ahí. Pero, como seres humanos, la favela es descartable, ¿no? Muere, nace otro, muere, nace otro. Entonces, en ese sentido, el gobierno no llega a la favela, pero la favela construyó un Estado paralelo, porque la favela tiene el señor del narcotráfico. Y este señor, este jefe del narcotráfico, es el responsable por providenciar medicamentos, comida, si es necesario. Son ellos, incluso, y ya trabajando, entrando en Brasil, son ellos que en esta pandemia están tomando las medidas necesarias para que el virus no entre en las favelas y genere la mortandad que podría generar. Son estos señores, son los jefes de narcotráfico que están en una favela de Río de Janeiro, creo que es Morro do Alemão. Mira qué interesante, este núcleo de narcotraficantes tiene un espacio donde ellos empezaron a producir su propio alcohol en gel. Y con esta producción estaban yendo de puerta en puerta en la favela y brindando este alcohol gel, un frasquito, información. Entonces, ellos están siendo el Estado. Ellos están haciendo el papel que el presidente no lo hace. Y eso es increíble. O sea, cómo ellos se apoderan de estas cosas, ¿no? Precisamente por esta cuestión de esas necrobiopolíticas, que para el Estado ellos son completamente descartables. Yo estoy corriendo un poquito porque no quiero alargarme mucho por el tiempo, que yo sé que el tiempo de nosotros nos va. Entonces, bueno, con esto, y ya dejando un poco claro para ustedes el concepto de biopolítica, necrobiopolítica y necropolítica y necrobiopolítica, entramos en la cuestión de Bolsonaro, que ustedes saben que vivimos en un régimen que es una dictadura disfrazada actualmente por este señor que es Bolsonaro. Bolsonaro, en la pandemia, yo voy a fijarme en la pandemia para no extenderme mucho, este señor, como un producto de la ultraderecha que está en Brasil, así como Trump, y como producto de vuelta de este régimen neoliberal, de este sistema neoliberal, así como Trump, la primera cosa es una característica, ¿sí? Es el negacionismo. Entonces, ellos van negando principalmente la ciencia. Entonces, que Bolsonaro, algunas de las acciones de Bolsonaro, primero, él no cree en el aislamiento social. Él incita que el pueblo va para las calles, porque el comercio, la actividad financiera, ¿verdad, doctora Masaya? No puede parar.
no puede parar. Los grandes empresarios, oh, por favor, por Dios, ellos no pueden perder lucro, mi gente, ¿cómo así? ¡Qué pobres! Las vidas de la gente no hay problema. Hasta ahora, Bolsonaro nunca se pronunció sobre las 8.000 muertes en Brasil. Pero sí se pronuncia para hablar de los empresarios. Estos días él fue con un grupo de empresarios al Supremo Tribunal Federal para exigir cuentas del Tribunal Federal sobre el aislamiento, porque está una pelea entre Bolsonaro y el sistema Tribunal Federal, porque Bolsonaro afirma una cosa y el sistema superior dice no y veta las acciones de Bolsonaro. Bueno, vamos siguiendo un poco más adelante para no detenerme mucho. La doctora Masaya, o fue Noemí, no me acuerdo, estaban hablando, Masaya, la doctora Masaya habló de los servicios esenciales, ¿verdad, doctora? Y mira qué interesante, Bolsonaro pide para ampliar, porque claro, los gobiernos, como serían departamentos en Colombia, los gobiernos de Brasil, ellos tomaron las propias medidas de aislamiento, porque no tenemos un presidente competente para hacerlo. Y entonces Bolsonaro quiere que abra el comercio y decretó los servicios esenciales. De entre ellos están las iglesias, porque gran parte del financiamiento del gobierno de Bolsonaro, de su campaña, son las iglesias. Bueno, pero bueno, ahí en Belém do Pará, fíjense ustedes, ¿se acuerdan de la convención de Belém do Pará, ¿no? Sobre la violencia hacia la mujer? Pues bien, en Belém do Pará, el gobernador dijo que las empleadas domésticas son un servicio esencial. Entonces ellas pueden ir a la casa de las ricas, de las personas ricas, trabajar y morir de COVID, porque ellas son esenciales en este momento. Entonces por ahí ustedes ya pueden ver el problema que hablaba de las necropolíticas, el neoliberalismo y esas mujeres durante la pandemia. Entonces, otra vez son las pobres que están siendo afectadas por estas necropolíticas. Brasil, por presión de los congresistas, tiene una ayuda, muy poca, pero una ayuda a los más pobres, ¿no? Y para las mujeres, ok, ya entendí. Ya estoy terminando. Para las mujeres, ellas tienen dificultad para acceder a esta ayuda, vamos a decir así. Y es una ayuda que es especial para las mujeres que tienen hijos, pero no tienen la participación de los padres, ¿no? La paternidad responsable. Y entonces ellas están con muchísima dificultad de recibir ese dinero del gobierno y poder seguir con sus vidas, porque simplemente el gobierno no libera y dificulta la cuestión. Bueno, listo, yo voy pasando ya para ir para el final, reforzando lo que la doctora Masaya comentó aquí sobre tenemos otra vez esta feminización, la doctora de la salud, o sea, en Brasil 90% trabaja en enfermaje de las mujeres, o sea, son mujeres que trabajan en enfermaje, pero los médicos, las mujeres representan solamente 35%, mira la discrepancia de una cosa u otra, ¿no? Y 85% de las mujeres trabajan como cuidadoras de idosos, siendo que ellas mismas se consisten en 56% de idosas en Brasil. Bueno, para terminar, ahora sí, Noemí, perdón, pero para ir cerrando y contestando su pregunta, sus miedos y sus inquietudes, yo voy a recurrir a Leonardo Boff. Y Leonardo Boff nos dijo en una charla muy reciente, el teólogo Leonardo Boff, que necesitamos una gobernanza global con 3 ejes. Entonces, que tenga un pacto ecológico, porque eso del virus está siendo como un reflejo de cómo el neoliberalismo azotó el mundo y como nosotros no sabemos comportar en este mundo y estamos en 85% del planeta, el pacto económico y un pacto social. Y yo voy un poco más así objetiva en esta reflexión y digo que nosotras, mujeres, sobre todo latinoamericanas, deberíamos formar una alianza de mujeres latinoamericanas frente a la pandemia y nosotras recuperar este poder de decisión, ya que el Estado no nos llama para decidir, bueno, cómo hacemos, cómo hicimos, ¿no? Para la parte política, para la presidencia de los países. Nosotras no vamos a pedir, por favor, puedo. No, nosotras vamos a entrar y decir, y que aquí estoy, yo soy el sujeto, yo tengo voz,
y yo voy a ser parte de esto porque esto me toca a mí. Entonces, bueno, con esto yo ya voy empezando, agradeciendo y pasando la voz para que ustedes puedan, bueno, hacer sus comentarios. Muchas gracias, Fer, por tan excelente reflexión. Muchas gracias al panel. Y entonces yo quisiera, como yo inicié mi miedo, ¿verdad? Yo quisiera ir concluyéndoles con esa palabra necrobiopolítica, ¿verdad? Que me queda claro que es ese poder de elegir quiénes viven y quiénes mueren en un estado, ¿verdad? Y entonces es preocupada con esa economía de la muerte, economía que se romantizó en una vida de apariencia, ¿verdad? Y que nos enmarcó a nosotras como la autorrealización personal, era el paraíso, ¿verdad? Yo realmente voy a definir un poco esa necropolítica desde una canción colombiana. Se me ocurre por ahí, ¿no? Que dice, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Y entonces al final te dice, brindemos por la vida, pues todo es oro. Eso para decirle que tengo ya casi 50 años, ¿verdad? Y entonces, desde esa vulnerabilidad que ahí sentimos, pues yo sí quiero también tomar las voces de todas y irme pensando que el bienestar es comunitario, que el bienestar es, y el poder interior sí es colectivo, como las voces de Masaya, de Ana, de Fred, diciendo, ha de ser colectivo, ha de ser feminista, es juntarnos en formas comunitarias desde el pensamiento compartido de todas las mujeres, de nuestras mujeres indígenas, de nuestras mujeres migrantes, de nuestras mujeres rurales y campesinas, de nuestras ancestras, de nuestras abuelas, de nuestras madres, de las jóvenes, de las niñas, desde estas mujeres que nos ven en esta transmisión desde sus casas, ¿verdad? Para decir, realmente las mujeres seguimos sosteniendo el mundo y de todas nosotras se tiene mucho que aprender y es con nosotras con las que se tienen que hacer las reformas. Yo quisiera agradecer y cerrar esta jornada de una forma maravillosa, dándonos un abrazo profundo, diciéndole gracias a todas. Les paso la palabra a cada una para que nos podamos despedir, no sin antes decirle gracias nuevamente a la Retila, porque sin este grupo que vamos aquí y que hemos visto toda la semana, esto no sería posible. Y lo que nos ha unido realmente sí es la sororidad, ¿verdad? Y ese pensarnos de manera conjunta. Muchas gracias. Ellas se despedirán. Yo me despido diciendo, nos esperamos en la segunda temporada, ya que la primera temporada nos ha ido bien y los esperamos con el tema pensando en las mujeres migrantes. Masaya, ¿nos puedes dar tus palabras? Y nos vamos despidiendo. Masaya. Ahora sí, ¿me oyen? Perdón. Sí. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer escucharlas a todas y pensarnos en conjunto y también tener la oportunidad de comunicarnos con otras personas, aunque no les podemos escuchar en este momento. Creo que es importante pensar en justamente que tenemos años hablando de que necesitamos una economía para la vida, y que las mujeres somos centrales, somos los pilares de esa economía, a pesar de las economías de la necropolítica que han estado tan vigentes en las últimas décadas y que el COVID nos las ha puesto como en la cara, ¿no? Entonces pensar en ese legado que ya tenemos como un recurso para mirar hacia adelante, ¿no? Y bueno, muy, muy agradecida de ustedes y de esta invitación y de conocer ahora a la Retila. Ana. Sí, yo también estoy muy contenta y quiero agradecer las reflexiones de Fernanda y complementar diciendo que nosotros también tenemos acá en Brasil una gran fuerza de las diputadas federales y de las concejalas que están sí haciendo frente a necrobiopolítica. Entonces, es con esperanza que nosotras feministas y mujeres estamos, por ejemplo, vendo as iniciativas da deputada federal indígena
Joênia Wapichana, creo que así, que la etnia indígena en Brasil está siendo visibilizada en el Congreso, en el Planalto. Entonces, eso sí, quiero despedirme, sí, diciendo que nosotras de Brasil estamos activas y que la política es un instrumento de vida, no más de muerte. Entonces, esta conjuntura intelectual de Fernanda con banalidade del mal, com gozo sádico e necrobiopolítica é uma equação que nós outras tendemos que urgentemente colapsar, né? Implodir, certo? Então, eu creio que as respostas são, sim, uma economia da vida, uma política da vida, e que feminismo é vida. Feminismo é vida, é salvacionista, sim. Creo que é isso que nós temos que cada vez más impulsionar y salir mismo de nuestras acomodaciones patriarcales y nos unirnos a estas voces, sí, cada vez más combater y cada vez más decir que es la vida, que vamos salir fortalecidas de esta pandemia y que vamos salir cada vez más el mundo feminista. Nos despedimos, Fe. Ya, bueno, otra vez gracias a todos y todas presentes, a las doctoras Nastaya, doctora Ana Claudia, doctora María Noemi González, y bueno, para no alongarme más en esto, a William también, bueno, todo el equipo de Simón Bolívar que nos posibilitó estar aquí hoy, a las chicas que están siempre presentes y ayudándonos con esta, a Pau, a Cirex. Yo quiero decir solamente que metamos el pie en la puerta de los gobiernos y vamos entrando sin pedir licencia para acciones con nuestras actitudes, nuestras ganas, y vamos a exigir de vuelta lo que nos tomaron, el poder que nos tomaron. Bueno, gracias. Muchas gracias a la Universidad Simón Bolívar por permitirnos esta transmisión. Gracias a todas y todas que se quedaron hasta el fin de la transmisión. Agradecemos profundamente. En el transcurso del día vamos también leyendo los comentarios y participando de ellos. Nos vemos entonces en la segunda temporada y gracias y mucha fortaleza en estos momentos a seguir aguantando estos confinamientos, pero sintiendo que esta red, ¿verdad?, está tejiendo compañía y compañerismo. Muchas gracias y hasta luego. William, nos fuimos. Sí.